Bienvenido a mi canal. Estoy muy feliz de que te hayas unido a mí. Suscríbete y no olvides dar un me gusta. Así ayudarás a difundir estas historias exclusivas. Andrei Milia, Jesús de Chumovsky. Las preguntas que pululan en mi cabeza me están volviendo loca. Se pierde el apetito y con él el sueño. Empiezas a parecerte al héroe de una película de terror de mala muerte, el que se mudó a una casa embrujada por poltergeists, una casa donde ocurrió algo terrible, una madre trastornada ahogó a su bebé, o un marido despellejó a su esposa, y ese algo dejó una huella efímera en las paredes. Pero a diferencia del protagonista de la película de terror, no se ven fantasmas consumidos por la sed de venganza. No se oyen sus oberturas de cacerolas ni sus requiems crujientes. Solo quedan incontables preguntas sobre el hombre cuya casa una vez estuvo en estas tierras y a quien todos los habitantes de Chumov conocen. Pero el problema es que a casi todos no les gusta recordarlo, considerándolo uno de los puntos oscuros de la historia del pueblo. Mi cabeza da vueltas con un sinfín de ¿por qué? ¿Y por qué? A veces parece como si el zumbido hubiera escapado de los confines de tu cráneo y ahora todos los que están cerca de ti pudieran oírlo. No, esta es solo tu carga. Tu enfermedad y encontrar una cura es tu responsabilidad, y ya sabéis cómo se llama y dónde encontrarlo. Abres la puerta y entras al bar Drunken Bear, dirigiéndote hacia Mikhail Andreevich, el dueño del establecimiento de bebidas. Es un tipo peculiar. Con participación en una empresa conocida, se mudó a Chumovka, abrió un bar no muy rentable y ahora trabaja turnos de 8 horas tras la barra. Al parecer, está sacando un buen provecho de sus acciones, ya que los jubilados siempre tienen un 50% de descuento en alcohol. Tienen una cerveza gratis entre semana y 2 los fines de semana. Así que piensa en quién es, un altruista, un filántropo o un tonto. No, no pienses. Y sin esto las preguntas abundan. Pides una cerveza y dices, «Tío Mish, ¿conoces la historia del Jesús de Chumovsky?» «¿Quién no lo sabe?», murmura contando el cambio. «Pero no te lo diré, ni preguntes. ¿Por qué?» Porque la cuenta el abuelo Ignat. Es su historia, su vaso de cerveza, y no necesito la de nadie más. Luego sonríe y añade, ahí está, sentado solo en la mesa del rincón. Invítale a una cerveza, y te hablará de nuestro Jesús. Y por solo un vaso, no como algunos de los trabalenguas de aquí. Miras tu cambio, solo alcanza para una cerveza. Un minuto después, dejas el vaso frente al abuelo Ignat y te sientas frente a él. Abuelo. Cuéntame sobre Chumovsky Jesus, termina él, sus labios se contraen en una sonrisa incierta. Sí. ¿Cómo te enteraste? La gente solo me invita a cerveza cuando quiere oír esa historia. Además, os oí hablar a ti y a Mishka. ¿O me estás metiendo en el mismo saco que a esos urogallos sordos? Mira a la docena de viejos sentados en la barra. Soy el más joven. Me llevan 15 o 20 años, aunque miren para otro lado. Da su primer sorbo. ¿Sabías que los nervios envejecen más rápido? Una vez estuve tan nervioso que casi termino en el manicomio. Hace una pausa y te mira inquisitivamente. Eres el nieto de Svetka Nekrasova, ¿verdad? Sí, que el reino de los cielos sea suyo. En efecto, por eso quieres saberlo. Me pregunto quién vivió en ese terreno antes que tú. No tengas miedo. Tu abuela, o mejor dicho, tu abuelo, construyó la casa donde antes estaba la cocina de verano. Y ese terreno fue bendecido más de una vez, antes de que ellos y Sveta se mudaran a Chumovka. Claro, fue una mala intención por nuestra parte no decírselo. Pero, ¿sabes? Queríamos que ese lugar se transformara lo antes posible.
que se construyera la casa y todo eso. ¿Para qué? Olvidarme de Jesús y de todo lo relacionado con él. Dale un segundo sorbo y se limpia los labios con aire teatral. Así que escucha con atención. No lo repetiré 2 veces. Te concentras en su discurso y todos los sonidos extraños se desvanecen. El abuelo Sasha ya no tose. Mijail Andreyevich ya no golpea la caja registradora atascada. Y las copas ya no tintinean tras el brindis por los años pasados. El alcoholismo es terrible. Hace poco leí que hay muchos más bebedores en la ciudad que en el campo. Puede que sea cierto, pero en el campo se nota más. Las ciudades tienen cientos de miles de habitantes. Ni hablar de las ciudades con millones. Allí podrías pasarte la vida bebiendo y nadie te echaría de menos. Pero aquí es diferente. La población es de 5.500 habitantes. Intenta caminar borracho por la calle y no encontrarte con una cara conocida. Probablemente conozco a 1 de cada 3 chumovitas que viven cerca del puente y nuestro pequeño rincón es indescriptible. Hace una pausa, pone cara de culpa y como disculpándose. Mira, soy viejo y a los viejos les encanta charlar, así que si empiezo a sentir que voy por mal camino, tú, no seas tímido, di lo que quieras. He tenido la lengua suelta desde pequeño. Puedo seguirte charlando aquí hasta que Mishka nos eche, y ni siquiera me acercaré a nuestro mismísimo Jesús. D.E.Ed. Él sonríe. Bien hecho, aprendiste la lección. Así que Jesús Chumovsky, ese era el apodo que le pusieron a Boba Sudarev. Algunos dicen que el diablo lo dominó. Otros lo atribuyen a su comportamiento evasivo que luego derivó en esquizofrenia. Pero confieso que no tengo ni idea de qué lo impulsó. ¿Posesión o el alcohol con el cerebro podrido? O quizás ambas cosas. Boba nació en una familia común. Su madre trabajaba en la silvicultura y su padre en una granja colectiva. Y qué feliz se puso Vitka, su hijo mayor, al ver a su hermano. Qué feliz estaba. Ya saben dónde vivían, en la calle Pervomaiskaya, número 9. No hay mucho que contar sobre su infancia. No había mucho de interés allí. No mucho. Pero puedo decir con certeza que no mostraba ninguna inclinación religiosa por aquel entonces. ¿Y qué clase de religión hay en un país ateo? Creció como un niño normal y sano. Fuerte. Trabajador. Dicen que era un buen estudiante. Después del colegio fue a la universidad. No recuerdo a cuál, pero me viene a la mente algo sobre agricultura. Pero sí recuerdo que Boba regresó 6 meses después en desgracia. Lo echaron por borracho. En Chumovka lo vigilaban de cerca, pero allí había libertad. Vodka y estudiantes de la residencia femenina. Dicen que no había sexo en la URSS, es mentira. Simplemente no lo pregonaban a los 4 vientos. La gente vivía más modestamente en aquel entonces. Oh, tan modestamente. ¿Conoces a mi sobrina, Lenka? Vino a casa el verano pasado. ¿Por qué niegas con la cabeza como si no la hubieras acompañado a casa desde la discoteca? No, abuelo, me estás confundiendo con otra persona. Pero dices la verdad, no la despedí. Lenka es una chica de verdad, pero en mal estado. ¿Quién no la despediría y luego la trataría con antibióticos? Que Dios te bendiga si me equivoco. De todas formas, no soy tu juez. Y la expresión de su rostro se vuelve cada vez más agria. Mírala cuando se maquillaba para los bailes y los vestidos que usaba. Asqueroso, como una prostituta, que Dios me perdone. Abuelo, te estás dejando llevar. Sí, asiente. Definitivamente reemplazaron a Boba en la ciudad. El tipo bebió hasta la muerte. Se volvió alcohólico. Ahora se le veía borracho a menudo en la calle. Las ancianas ladraban. El periódico local escribió sobre él casi más a menudo que sobre Brezhnev.
Y decir palabrotas en casa de los Sudarev se volvió completamente rutinario. Éramos solo unos niños entonces. Teníamos 11 o 12 años. Nos interesaba rondar bajo sus ventanas y escuchar a escondidas sus escándalos. Boba no trabajaba, era un auténtico sinvergüenza. Solo robaba dinero a sus padres y bebía a escondidas aguardiente casero, con el que retaba a su hermano a pruebas de fuerza. Pero Vitka era un tipo duro. Sus músculos no estaban envenenados por el alcohol. Al principio toleraba las travesuras de su hermano, pero cuando empezó a insinuarles cosas a sus padres, Vidya no lo soportó más. Tomó un garrote y le dio a su hermano una lección tal que no pudo levantarse de la cama durante un mes. Dicen que incluso orinó en sangre. ¿Y saben qué? Vitka por fin lo ayudó. Se quitó la adicción al alcohol. Durante 1 año y medio, Boba no bebió ni una gota, ni un centímetro en... ¿De qué estaba hablando? Sonríe. Ah, con eso es. No bebió durante 1 año y medio. Incluso aguantó bien en la boda de Vitka. Si no se hubiera ido con su esposa a Karish, quizá no habríamos conocido a ningún Jesús de Chumos. Pero así fue. Boba se quedó con sus padres y ellos tampoco duraron mucho. Ese invierno ambos sucumbieron a sus enfermedades. Su padre se cayó a través del hielo mientras pescaba y se ahogó. Y su madre cogió una gripe grave y se quemó viva en la cama. Tras su muerte, Boba volvió a dedicarse al alcohol ilegal. ¿A cuántas buenas personas ha dejado esta plaga sin juicio y a cuántas más ha llevado a la tumba? No es que se volviera alcohólico de inmediato. No. Bebía. De vez en cuando se daba borracheras, pero nunca por mucho tiempo. Nunca perdió la cabeza como antes. Podría haber salido de todo hasta que una vez, durante una borrachera, se encontró con sus compañeros de copas en casa de Alfenov. ¿Abuelo Ilya? De él mismo. Conoces la historia de Nina, ¿verdad? Ella también vivía en Pervomaiskaya. Lo sé, también mató niños. Sí, era caníbal, asiente el anciano. De hecho, estaban bebiendo allí, y luego Ilya y Grishka fueron a comprarle chucrut a Ninka. Todos los que estaban bebiendo se pusieron serios de repente cuando Ilya irrumpió en la casa y les contó sobre el monstruo del sótano. Claro que esto es más una suposición que una afirmación, pero probablemente fue ese día que Boba vio el mundo de otra manera. Vio el mal en todo su esplendor. Él y los otros hombres habían estado recuperando los restos carbonizados de niños del sótano. No dejó de beber hasta un mes después. No volvió a aparecer en la calle. Corrieron rumores de que había muerto, pero por desgracia no pasó nada. Las historias sobre Ninka se extendieron rápidamente por el barrio, llegando a Karish, pasando de boca en boca. Llegaron a Vitka, corrió a casa de sus padres y allí estaba Boba, sentado a la mesa, sobrio, rezando frente a un icono pintado a mano. Y toma esta delicia. El abuelo cambia de tema con tanta brusquedad que no se entiende de inmediato qué está pasando. La mirada hambrienta con la que taladra la bolsa de calamares en la mesa de al lado lo sugiere. Abuelo, ¿con qué los masticas? Sí, con mis encías. Las rompo en trocitos y todo bien. Son ricas, pero no para mi pensión. El anciano miente. Puede que su pensión sea pequeña, pero su hija se casó bien en su época. También que ya ha comprado 3 o 4 casas en ambos lados del árbol genealógico del abuelo Ignat. Quiere a su padre y lo ayuda económicamente, así que no tiene motivos para quejarse. Tío Mish, ¿puedo tener 100 gramos de calamares bajo el lápiz hasta mañana? ¿Qué? ¿Me acaba de engañar? Ja, solo está ganando tiempo. Hace tiempo que no tiene a nadie como él, así que echa de menos conversación y atención.
Un minuto después, el abuelo Ignat mete la mano en el celofán y continúa. Boba renació. No quedaba nada del antiguo alcohólico en él. Aunque, admito, nunca me ha gustado la religión desde la infancia. Crecí en una familia atea y viví en un país ateo. Y su fe me pareció inmediatamente fanática. Después de que se incendiara la casa de Nina, la gente empezó a dejar salir a sus hijos. Creían que se habían librado del monstruo. Se queda callado. Espera, deja que el abuelo se calme. Soy más joven que esos viejos, sí, pero a veces se me hace un lío. ¡Guau! Digan lo que digan ahora, en la Unión Soviética se bautizaba a niños. Algunos en secreto, otros abiertamente, pero se bautizaban, aunque no todos. Gracias a Dios me libré de este sacramento. En nuestro barrio sabíamos aproximadamente qué niños estaban bautizados y cuáles no. Y entonces empezaron a decir que a veces Boba se acercaba a una persona no bautizada, vertía sobre ella un poco de agua supuestamente bendita de un cántaro, hacía la señal de la cruz sobre ella y comenzaba a leer oraciones y a balbucear sobre el pecado original. Recuerdo que íbamos caminando desde el río cuando Boba corrió hacia nosotros. Éramos 3. Yo, Mishka Lopukov, cuyas piernas la primavera pasada eran como una cosechadora, ¿sabes? Y Maxim Sabeliev, que tiene 6 dedos. Recuerdo que incluso le envidiábamos que tuviera más dedos. Y él soñaba con aprender a tocar la guitarra y entrar en algún grupo de Via Pesniari. Solía decir, cuando vean los acordes que toco, me ficharán. Escritura. Bueno, vuelvo. Es que Mishka y Maxim eran mis mejores amigos de niños. Los 3 íbamos a pescar y... Abuelo, perdón, ¿dónde estaba? ¿En el río? Bueno, nos encontramos con Boba caminando desde el río. Todos ya bromeaban sobre él y lo llamaban Jesús Chumovsky a sus espaldas. No voy a mentir, las palabras que nos dijo se borraron de mi memoria hace mucho. Solo recuerdo que nos roció con agua. Los 3 no estábamos bautizados. Maxim empezó a gritarle. La gente, sobre todo las ancianas, salió a ver qué pasaba. Alguien dijo, «Sigue adelante, no le hagas caso a ese idiota». Y en ese preciso instante, Boba le dio una bofetada a Maxim. La bofetada le puso la mejilla roja al instante. Nos quedamos atónitos y Boba empezó a balbucear algo así como «El diablo nos mira con los ojos. Con la lengua, nos lanza palabras abusivas a los oídos. Con las manos». Antes de que pudiera terminar de hablar, Maxim se abalanzó sobre él en represalia, golpeándolo con los puños en la cara. Lo golpeó 2 veces, y Boba, como prometió, recibió el golpe en la mejilla derecha y ofreció la izquierda. Maldita sea, qué santo. Bueno, los arrastramos lejos, y empezó a gemir de nuevo, diciendo que el diablo se había infiltrado en nosotros, los no bautizados. Entonces apareció el padre de Maxim de algún sitio y también golpeó a Boba entre los ojos, haciéndole dar una voltereta y desplomarse bajo la valla. Estábamos aterrorizados. Pensamos que lo había matado, pero todo salió bien. Estaba cubierto de sangre, por supuesto, pero seguía vivo y sano. También había veces en que, en las casas donde vivían mujeres jóvenes, untaba las cercas con brea y gritaba que eran prostitutas babilónicas. Por esto también, sus padres solían darle puñetazos en la cara. Guarda silencio. Se queda en silencio un minuto, reflexionando. Y luego dice, en la calle Pervomaiskaya, casi enfrente de su casa, vivía entonces una mujer llamada Zina. Sufría de lepra. La curaron, pero su cuerpo quedó desfigurado. Regresó del leprosorio, sacó a sus hijas del orfanato y comenzó a vivir una vida tranquila. La mujer era buena.
No rehuía ningún tipo de trabajo, pero muchos de los chumovitas desdeñaban su compañía. Zina trabajaba desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche para alimentar y vestir a sus hijos. Se envolvía en harapos para no mostrar las cicatrices de su llaga. Dicen que incluso se mantenía alejada de sus hijas. Les llevaba la compra y ellas mismas cocinaban sopa y freían patatas. Siento pena por ella. Yo también lo siento por las chicas. En la escuela se burlaban de ellas, las llamaban leprosas. Y en general, ¿cómo la trataban? Variaba. Algunos intentaban ayudar, mientras que otros asustaban a sus hijos con ella. Algunos la señalaban con el dedo, otros lloraban al encontrarse con ella e intentaban ofrecerle dinero, pero Zina se negaba. Se ganaba la vida honradamente y les prohibía a sus hijas aceptar limosnas. Y luego veo gente apiñada cerca de su casa. Fue el día después del entierro de los gemelos Komarov. Eran angelitos, casi de la misma edad que la hija de Zina. Se habían ido en un bote tranquilo a recoger nenúfares, probablemente jugando tontamente, y el bote volcó y no sabían nadar. ¡Qué lástima! Nuestras madres eran amigas. La mía decía: «Mira, Ignat, qué montón de novias hay, elige a la que te guste». Y papá le guiñaba el ojo: «Las dos y la que quede más guapa». Abuelo, perdón. Nostalgia. La gente se había reunido cerca del patio de Zina. Charlaban. Algunos coincidían en algo, otros discrepaban. Me acerqué y vi a Boba, que había dibujado una cruz en la puerta con tiza y se puso a cotillear. Dijo que Zina era una auténtica bruja. Su cuerpo se había vuelto así por sus tratos con el diablo. Supuestamente, el nombre de su enfermedad hablaba por sí solo. Dios, decían, no castiga a quienes no son castigados en vano. Así que por algo la había marcado. Y había muchos allí que ladraban con él. Los mismos que detestaban a Zina y les daba asco. Todo terminó en una pelea. Y por la noche, la casa se quemó junto con Zina y sus hijas. Los hombres, sin pensarlo dos veces, fueron a ver a Boba. Lo sacaron de la casa a rastras, lo arrastraron hasta el lugar quemado y comenzaron a patearlo hasta dejarlo medio muerto. Recuerdo haberlo llamado maricón. Lo golpearon y se quejaron de cómo había quemado a una santa y arruinado a niños inocentes. Lo único que respondió fue gemir y escupir los dientes. Ese mismo día, Semyon confesó el incendio provocado. La policía se lo llevó y nadie volvió a saber de él. Los hombres que golpearon a Boba para expiar su culpa deambulaban por Chumovka, recogiendo iconos de debajo de la mesa. Luego se los entregaron y se olvidaron de él en paz hasta la primavera siguiente. A finales de marzo comenzó la construcción en el patio de Boba. Lo hizo todo él mismo, sin pedir ayuda a nadie. Y para mediados de mayo había construido algo parecido a una pequeña iglesia. Algunas ancianas incluso le pidieron que rezara allí, pero él las rechazó a todas. El abuelo Ignat se mete en la boca calamares finamente desmenuzados y los acompaña con cerveza. Recuerdo haberle robado 2 cigarrillos a mi papá. Abuelo, eso es relevante. Así que lo robó y Mishka, Maxim y yo nos escondimos en el huerto colectivo a fumar. Ya era verano, en junio. Estábamos sentados allí, fumando, y de repente una rama se partió a un lado. Nos asustamos, nos dimos la vuelta, y allí estaba Boba, mirándonos con sus ojos de ruiseñor. Quien empieza a fumar temprano, por la voluntad de Dios, morirá rápidamente. He recordado esas palabras toda mi vida. Es imposible describir el miedo que sentí. Pero Maxim no se acobardó. Se levantó, rompió su bastón y se dirigió hacia Boba, diciendo: «Sal de aquí bien y cállate la boca». Probablemente quería decir algo más.
pero no tuvo tiempo. Cuando la distancia entre ellos se redujo a un par de metros, Boba atacó. No nos dimos cuenta de que durante todo este tiempo tenía las manos escondidas tras la espalda. Y no teníamos idea de que en cada una de ellas sostenía un trozo de ladrillo. Todo pasó en un instante. ¡Boom! Y Maxim cayó de espaldas. Sus piernas se crisparon como electrificadas y la sangre le corría por la cara. Estaba tan asustado que no podía moverme. Mishka se puso de pie de un salto y la segunda piedra le dio en la frente. Auge. Cayó justo encima de mí y perdí el conocimiento. El abuelo aguanta bien, su voz se mantiene firme, sus manos desgarran el calamar con confianza. Pero al mirarlo a los ojos llorosos, te das cuenta de que no es cierto. Está dolido y teme recordar esos sucesos. Muchos en su lugar intentarían borrar de su memoria todo lo que vivió, para no volver a pensar en ello. Pero el abuelo Ignat es de otra calaña. Cuenta esta historia a cualquiera que esté dispuesto, como si intentara recordarles a todos que el mundo es engañoso, que cuanto más hermosa es la flor, más afiladas son sus espinas y más mortal su veneno. Que un perro adorable, vacunado contra la rabia o no, puede dejar lisiado a un niño, y que las aguas tranquilas están llenas de criaturas con cuernos. Me desperté en el sótano, continúa, apartando la mirada. Me dolía muchísimo la nuca. Boba debió de golpearme para evitar que me despertara prematuramente. El sótano estaba completamente oscuro. Por un momento, incluso imaginé que me había sacado los ojos, pero la idea se desvaneció enseguida. La sustituyó el sonido de pasos que se acercaban. Ese sótano no era de esos donde tu abuela guardaba pepinillos. No, ese sótano empezaba bajo la iglesita y terminaba bajo su casa. O mejor dicho, la entrada estaba bajo la iglesita y la parte principal estaba bajo la casa. Y estaban conectados por un túnel. Sin embargo, además de ese túnel, había dos falsos. Vi una luz surgir de la esquina. Entonces Boba emergió de allí, sosteniendo una vela, iluminando el área circundante. Fue terrible. Mi nariz debió acostumbrarse al olor durante mi tiempo inconsciente allí, así que no lo noté al despertar. Pero mis ojos rápidamente enviaron las órdenes necesarias a mi cerebro para vomitar como era debido. Estaba atado a una cruz de madera excavada en la tierra, con animales muertos colgando a mi alrededor. Recuerdo un gato negro grande, dos gatitos, un cachorro, ratones ensartados en un alambre, un cuervo, una docena de gorriones, un pato, una serpiente enredada en varios nudos, un frasco de ramitas cubierto de sal. Y justo delante de mí colgaba una criatura cosida con cordel. El cuerpo de un perrito, la cabeza de un gato, y en lugar de patas delanteras, manos humanas con 6 dedos. El abuelo Ignat cierra los ojos y las lágrimas le corren por las mejillas, pero no se detiene y continúa su relato. Al parecer, el muy cabrón nos llevaba más de un día vigilándonos y sabía del lugar del huerto colectivo donde íbamos a fumar. Probablemente escondió allí el hacha con la que cortó las manos a Maxim y la pala con la que los enterraron a él y a Mishka. Escoria enferma. Vomité de nuevo, tan fuerte que vomité sobre las extremidades inferiores de su creación, las patas del cerdo. ¿Entiendes? Cosió a un hombre, un gato, un perro y un cerdo. Estos son los demonios que se arrastran dentro de ti, comenzó a contarme. Los demonios buscan refugio en todo ser vivo, en personas, perros, ratones. Todas estas criaturas estaban carcomidas por el pecado y me compadecí de ellas. Yo también era débil, y los demonios vivían dentro de mí, pero un día un ángel se apareció en mi sueño y, en nombre del Señor,
Me guió por el camino verdadero. Dijo que las oraciones son impotentes contra los pecados. Solo el dolor infligido en la carne puede purificar el alma. Y cuando desperté, lo primero que hice fue castrarme. El coraje es un pecado creado por Satanás para alejarnos de Dios. Entonces, en el granero encontré una gata con gatitos. Me miró con sus ojos animales y vi al diablo en ellos. Habló largo y tendido sobre todos los animalitos que colgaban a mi lado, sobre cómo los purificó del pecado. Insistió en que no todas las sagradas escrituras son verdaderas, que muchas de ellas provienen de la pluma de Satanás, que incluso un insecto tiene alma, solo una muy pequeña. Empezó a gritar, insistiendo en que con cada buena acción se acercaba más a Dios. Con cada ratón que ensartaba en el alambre, sentía su presencia con mayor fuerza. Jesucristo se sacrificó. Su sufrimiento fue edificante. Nos mostró cómo debemos acercarnos a Dios, pero lo malinterpretaron. Y ahora debo ayudarte. Tenía tal desorden en la cabeza que, probablemente, primero su cerebro se pudrió por el alcohol ilegal, y luego la esquizofrenia se refugió en él. Recuerdo que sonrió ampliamente. Pensé que se le partiría la cara y dijo: «Del vientre de una prostituta leprosa, solo los hijos del diablo pueden salir a la luz. Y si el fuego puede purificar su alma, solo el tormento de la cruz puede purificar a los hijos de la ramera». No entendí esas palabras hasta que capté su mirada y vi dos cruces a cada lado y ligeramente detrás de mí, con restos de niños crucificados. Ya estaban bastante descompuestos, pero incluso si hubieran sido reconocibles, no habría creído que fueran las hijas de Sina. Pero por desgracia habló de nuevo. Sabía que el fuego no les bastaría y para salvar sus almas tuve que robarlos. Pero antes del incendio, Semyon colocó a los Komarov en su lugar. ¿Te lo imaginas? Boba, de alguna manera, convenció a Semyon para que participara en un acto bueno de purificación de su alma, e incluso asumió la culpa. Desenterró los cuerpos de los ángeles Komarov, los quemó junto con Sina y condenó a sus hijas a la crucifixión. Y luego fue a prisión en lugar de Boba. El abuelo Ignat guarda silencio. Los músculos bajo su barba gris se contraen y empuja su vaso hasta el borde de la mesa. Todo es malo. Cerveza o aguardiente, da igual. Te envenena el cerebro, nada más. Si no fuera por esta porquería, Boba habría terminado sus estudios, encontrado una mujer y se habría casado. Pero en cambio, se arruinó a sí mismo y a otros. Arruinó la vida de algunos y privó a otros de la suya por completo. Abuelo, le dices, pero la incertidumbre se ha infiltrado en tu voz. Ah, cierto. Me habló de su misión, de estos animalitos, y se fue, prometiendo crucificarme por la mañana. Y nunca lo volví a ver. ¿Cómo es eso? Así es. Esa misma noche, los hombres le dieron una paliza tan brutal que por fin se reencontró con su Dios. ¡Ay, el muy idiota! Lo olvidé por completo. De vuelta en el huerto colectivo, cometió un error. Enterró a Maxim y a Mishka sin molestarse en comprobar si estaban realmente muertos. Le sacó el alma a golpes a Maxim, pero no a Mishka. Salió arrastrándose de la tumba y regresó a casa inconsciente. De camino se encontró con los padres de Maximov y de alguna manera logró contarles la muerte de su amigo. Cómo no pude creerlo cuando Mishka, cubierto de tierra y sangre, estaba allí tambaleándose con los ojos en blanco. El papá de Maxim corrió directo a Boba y la tía Zoya llevó a Mishka a su casa y de allí se dirigió a casa de mis padres. Para cuando papá llegó a la iglesia, los papás de Mishka y Maxim ya estaban dándole una paliza a Boba. No sabían nada de mí. Creían que estaba enterrado en el mismo agujero que Maxim.
No perderé el tiempo en palabrería, pero lo diré así. Lo mataron allí y prendieron fuego a la pequeña iglesia. Cuando Mishka recuperó un poco el sentido, contó con más detalles lo que pasó y dónde sucedió. Rápidamente encontraron el agujero, desenterraron a Maxim y luego peinaron todo el jardín buscándome. Estuve debajo de la casa todo este tiempo atado a la cruz. Me divertía en la oscuridad y me ponía a llorar con cada crujido imaginario, pensando que era Boba que venía hacia mí con clavos y un martillo. Así que pasé 3 días en la oscuridad, esperando morir. Me salvé por casualidad. El abuelo Trifón, mientras cavaba en el pozo de fuego, pisó el techo carbonizado del sótano y se cayó. Por suerte, no se rompió el cuello ni se arriesgó a arrastrarse solo por los túneles, sino que pidió ayuda a los hombres. Como ya dije, además del túnel principal, había 2 falsos, en los que otra persona murió. No los conoces, pero ambos eran buenas personas. Cada túnel falso tenía un foso cubierto con estacas afiladas en el fondo. Aún recuerdo los gritos de los hombres. Dicen que tardaron al menos 5 minutos en morir en esas estacas. Y me salvaron. Me sacaron a la calle y me entregaron a mi padre, que acababa de llegar. También recuerdo cómo la gente susurraba al mirarme, a un chico de 15 años con el pelo canoso. Sin nariz, debió de estar a mi lado todo el día que pasé en el sótano, y a partir de entonces empecé a envejecer mucho más rápido que mis compañeros, lo que me valió la prestación por discapacidad, una jubilación anticipada y el derecho prematuro a que me llamaran abuelo en lugar de tío, ya que aún no he cumplido los 50. Te sientas y terminas tu cerveza. El número de preguntas ha disminuido, pero el interés persiste. Repites en tu mente cómo caíste accidentalmente en un agujero al lado de los baños y terminaste en una especie de santuario. Recuerdas la primera vez que viste el agujero de gusano pecaminoso saliendo de cada criatura de Dios que te rodeaba. Pero ahora sabes que debes salvar sus almas, y el ángel te dirá cómo hacerlo.